969 años de misericordia, el tiempo que Dios concedió a Matusalén. Si crees en el poder de Dios, escribe amén, suscríbete y comparte este mensaje espiritual. En el principio, cuando el tiempo aún caminaba descalzo sobre la tierra húmeda de los orígenes, hubo un susurro que no era viento, ni voz, ni eco, era memoria. Una memoria antigua como el rocío que se posa sobre la frente de los montes, como la luz que aún no ha sido nombrada. De ese susurro nació la espera, y en la espera, la figura de un hombre que no envejecía como los demás, sino que se volvía más transparente con cada siglo, Matusalén. Antes de que el diluvio lavara los nombres y los sueños, antes de que las generaciones se desvanecieran como humo en la brisa, hubo un testigo. No un héroe, no un profeta, sino un guardián del tiempo. Su vida fue un puente entre lo que fue y lo que sería, entre la promesa y el juicio. Y hoy, en este espacio de contemplación, te invito a detenerte, a respirar hondo, y a mirar con ojos nuevos la historia que se despliega como un pergamino invisible. Porque Matusalén no es solo un personaje bíblico. Es símbolo. Es umbral. Es la pregunta que no se responde con palabras, sino con silencio. ¿Qué significa vivir tanto? ¿Qué se guarda en el corazón cuando se han visto morir generaciones enteras? ¿Qué se recuerda cuando ya no queda nadie que recuerde contigo? Este video es un acto de reverencia. Un intento de tocar, con dedos digitales, la orilla de lo eterno. Si estás aquí, no es por casualidad. Tal vez tu alma buscaba una pausa, una grieta en la rutina por donde se cuela la luz. Tal vez Matusalén te llama, no con voz, sino con presencia. Y si algo en ti resuena, si sientes que esta historia te habla, te invito a quedarte. Suscríbete a este canal si deseas seguir explorando estos senderos simbólicos. Dale me gusta si esta narrativa tocó alguna fibra en ti. Comparte este video con quienes caminan contigo en la búsqueda de sentido. Y comenta abajo, ¿qué te dice a ti la figura de Matusalén? ¿Qué ecos despierta en tu interior? Aquí no buscamos respuestas rápidas. Aquí honramos el misterio. Cada palabra es una piedra en el río, cada imagen una hoja que cae sin prisa. Y tú, espectador, eres parte de esta danza. Tu mirada transforma el relato. Tu escucha lo consagra. Matusalén vivió 969 años, pero su historia no se mide en números. Se mide en silencios, en gestos, en la forma en que el tiempo se curva alrededor de quien sabe esperar. ¿Fue castigo o bendición? ¿Soledad o comunión? ¿Destino o elección? Tal vez fue todo eso, y más. En este espacio, la historia no se cuenta, se contempla. Como quien observa una llama sin querer apagarla, como quien escucha una melodía que no tiene fin. Matusalén es llama, es melodía, es espejo. Y al mirarlo, algo en nosotros se revela. Así que respira. Abre el corazón. Y acompáñame en este viaje hacia lo profundo, hacia lo simbólico, hacia lo eterno. Que la historia de Matusalén nos encuentre despiertos, dispuestos y humildes. Porque sólo así, el tiempo se vuelve sagrado. El eco del tiempo. Dicen que el tiempo es un río que nunca se detiene. Pero, ¿qué ocurre cuando alguien no se deja arrastrar por su corriente? Hubo un hombre, o quizá una sombra entre los días, que vio pasar más de 900 lunas, sin que su aliento se apagara. Le llamaron Matusalén, hijo de Enoc, nieto de los albores del mundo. Nadie recuerda su voz. Y sin embargo, algo en el viento todavía pronuncia su nombre. Hay en él un rumor de eternidad. Una grieta en el calendario. Un testigo que contempló el paso de las generaciones. Como quien observa la arena caer. En un reloj que nunca se vacía. ¿Quién puede cargar con tantos años sin volverse transparente? ¿Quién puede mirar tantas muertes y aún tener fuerzas para respirar?
Matusalén no es solo un nombre. Es una pregunta que la tierra aún no responde. La sombra del patriarca. Dicen que en sus ojos vivía la nostalgia del principio. Cuando los demás reían, él callaba. Cuando los niños corrían, él observaba el polvo que dejaban sus pies. Pensando quizás en los pasos de aquellos que ya no estaban. Era un patriarca, sí. Pero más que eso, era un testigo. Y los testigos, con el tiempo, se vuelven silenciosos. Matusalén hablaba poco. Su sabiduría vivía en las pausas. En la mirada. En el aire que se quedaba quieto después de su voz. Su sombra era larga. Tan larga. Que parecía tocar el principio del mundo. ¿Era un don o una condena vivir tanto? Tal vez ambos. Porque cada amanecer era también una despedida. Y, sin embargo, nunca maldijo su vida. Matusalén comprendía que el tiempo no se sufre. El tiempo se contempla. El hijo de Enoc. Su padre fue Enoc. Aquel que caminó con Dios. Y desapareció sin morir. De niño, Matusalén lo buscaba en los amaneceres. Entre la niebla. Creía escuchar su voz en el rocío. Su paso en el viento. Camina, hijo, le decía su padre. Camina, aunque no sepas hacia dónde. Y él caminó. Caminó tanto que sus huellas se confundieron con las de los siglos. Quizá heredó de Enoc. No la inmortalidad. Sino el misterio de seguir vivo. Cuando todo lo demás termina. ¿Y si su larga vida era, en realidad, una oración sostenida? Una promesa antigua, que aún respiraba en su pecho. El guardián de los días. Los siglos lo rozaban como el viento toca las piedras. Matusalén veía cómo el mundo cambiaba. Los hombres levantaban torres. Olvidaban el silencio. Borraban sus propias raíces. Pero él guardaba la memoria. Era el guardián del tiempo. El que velaba los días. El que recordaba que la vida es solo un respiro entre dos misterios. A veces los jóvenes se acercaban y le decían: cuéntanos cómo era el principio. Y él respondía, con una sonrisa que parecía venir de muy lejos: el principio nunca termina, solo cambia de rostro. El susurro del diluvio. Había algo en el aire. Una pesadez invisible. Un rumor de aguas lejanas. Matusalén lo sintió antes de que nadie lo nombrara. Su nieto, Noé, lo visitaba. A menudo. Traía noticias del cielo, advertencias que parecían sueños. Y el anciano lo escuchaba con los ojos cerrados. Como quien ya conoce el final de la historia. Las aguas vendrán, murmuraba. No para destruir, sino para limpiar lo que el tiempo ensució. Noé hablaba del arca. Matusalén hablaba del alma. Dicen que murió 7 días antes del primer diluvio. 7. El número del descanso divino. Como si el universo hubiera esperado su partida. Para poder comenzar de nuevo. La promesa del polvo. El cuerpo de Matusalén fue cubierto con piedras y flores secas. No hubo llanto. Solo silencio. La tierra respiró lentamente. Como si reconociera a uno de los suyos. Y aunque el mundo cambió, su presencia siguió vibrando. Porque vivir tanto no es solo durar. Es aprender a soltar. Matusalén soltó el mundo con ternura. Como quien entrega un fruto maduro a la tierra. ¿No es acaso el polvo una promesa de renacimiento? ¿No es el silencio una forma más pura de la palabra? La espera sin fin. Nadie supo qué sintió Matusalén en su último amanecer. Quizás pensó en su padre. Quizás en su nieto. O tal vez, en Dios. En su corazón no había miedo.
Solo quietud. El que ha vivido tanto. Ya no teme al final. Lo reconoce como un viejo amigo. La eternidad. No está en la duración, sino en la comprensión. Y él había comprendido. Comprendió que el tiempo no se mide en años, sino en miradas, en actos de fe, en silencios compartidos con el universo. El nombre que aún respira. Hoy, cuando pronunciamos su nombre, algo vibra. Matusalén. No solo una historia, sino una vibración profunda. Un eco que viene desde el principio del mundo. En cada respiración humana. Hay un poco de su paciencia. Un poco de su espera. ¿Vivió más que todos? Sí. Pero su verdadero milagro no fue la cantidad de sus días, sino la profundidad de su mirada. Matusalén fue el silencio antes del diluvio. El último suspiro de una era. El hilo invisible que une lo antiguo con lo que está por nacer. Su nombre. Aún respira. Aún escucha. Aún recuerda. Y tal vez, mientras alguien medita. Mientras alguien busca comprender el tiempo. Matusalén, en algún rincón del universo. Vuelve a abrir los ojos. Matusalén fue un patriarca bíblico famoso por ser la persona que vivió más tiempo, 969 años, según el libro del Génesis. Era hijo de Enoc, padre de Lamec y abuelo de Noé. Su nombre se ha convertido en sinónimo de longevidad y se le considera una figura clave en la genealogía bíblica antes del diluvio universal. Matusalén es mencionado en la genealogía bíblica como hijo de Enoc y padre de Lamec. Es el abuelo de Noé, el constructor del arca. Se registra en la Biblia que vivió 969 años. Su muerte ocurrió el mismo año del diluvio, aunque no se especifica si fue una causa de él. Algunos textos sugieren que el nombre de Matusalén podría significar su muerte trae juicio, lo que explicaría por qué su fallecimiento marcó el inicio del diluvio. En la tradición judía, se le considera un hombre justo que vivió en una época de corrupción, preservando la sabiduría y la historia de la humanidad desde Adán hasta Noé. Matusalén aparece en otros libros, como el libro de Enoc y la Biblia de los Santos de los Últimos Días, donde se le reconoce como un profeta. La duración de la vida de Matusalén es notable. Vivió 969 años y ha suscitado un gran debate entre investigadores, teólogos e historiadores. Algunos interpretan esta prolongación de su vida como algo literal, mientras que otros sugieren que es simbólica, posiblemente reflejando el significado espiritual del carácter de Matusalén y el entorno de los primeros tiempos bíblicos. La longevidad de los primeros personajes bíblicos puede resultar a veces desconcertante. Algunas explicaciones de esta longevidad giran en torno a la menor cantidad de toxinas ambientales, los hábitos alimentarios y el diseño original de Dios para los seres humanos, lo que indica que las personas vivían más en generaciones anteriores. El contexto de su época. Matusalén vivió durante una época tumultuosa, caracterizada por el aumento de la maldad y la desobediencia entre la humanidad. Esto ocurrió antes del diluvio universal, un evento crucial en la historia bíblica que simboliza un reinicio divino de la creación debido al pecado humano. Su padre, Enoc, tuvo una relación única con Dios, marcada por su fidelidad durante una época en la que muchos se alejaron de él. El impacto significativo de Enoc probablemente influyó en la comprensión de Matusalén de fe y justicia, aunque los detalles específicos no estén explicados en las Escrituras. Matusalén y el diluvio universal. La edad de Matusalén guarda una conexión conmovedora con la narración del gran diluvio. Según la narración bíblica, Matusalén murió el mismo año en que comenzó el diluvio, lo que hace que su vida sea un puente entre el mundo antediluviano y el mundo posterior al diluvio caracterizado por Noé y su familia. Algunas interpretaciones insisten en que el nombre de Matusalén tiene un peso profético, lo que sugiere que el final de su vida presagió el cambio dramático que vendría con el diluvio.
Matusalén en la cultura. La leyenda de Matusalén se extiende más allá de la Biblia y se extiende a diversas representaciones culturales que a menudo resaltan temas de longevidad y sabiduría. Su nombre aparece en la literatura, el arte y la cultura popular, a veces significando vejez extrema o durabilidad. Por ejemplo, el nombre Matusalén se asocia con varios productos destinados a la longevidad o propiedades antioxidantes, lo que consolida aún más su legado en la cultura moderna. Interpretaciones simbólicas. Algunos estudiosos abordan la vida de Matusalén de forma simbólica, representando un puente entre la edad de inocencia antes del diluvio y la necesidad de redención después de la catástrofe. Su prolongada existencia sirve para destacar la paciencia y la misericordia de Dios antes de ejecutar su juicio sobre la tierra. La historia de la vida de Matusalén ilustra las complejidades de la existencia humana, la moralidad y la intervención divina. Lecciones de Matusalén. De la vida de Matusalén se pueden extraer varias lecciones. Longevidad y legado. Matusalén encarna la idea de que la longevidad no equivale únicamente a una vida con sentido. Su existencia desafía a las personas a pensar cómo quieren que sea su legado, independientemente de su esperanza de vida. Fidelidad en tiempos adversos. La conexión de Matusalén con Enoc ilustra la importancia de mantener una fe firme incluso cuando estamos rodeados por una sociedad que en gran medida la ha abandonado. La importancia de la familia. El papel de Matusalén como abuelo de Noé transmite un punto crítico sobre la importancia de la herencia familiar y la transmisión de la sabiduría y la fe de generación en generación. Matusalén en los debates contemporáneos. Hoy en día, Matusalén sigue siendo un tema de interés en diversos campos, como la teología, la literatura e incluso la ciencia. Muchos debates indagan en las implicaciones de una larga esperanza de vida y sus relaciones con la salud y la sociedad en el mundo moderno. Matusalén, cuando él muera el mundo llegará a su fin. Matusalén fue el hijo nacido a Enoc a la edad de 65 años de edad. Nació 687 años después de Adán. Se convirtió en el padre de Lamec a los 187 años. Vivió 782 años más y tuvo otros hijos. Murió a los 969 años sorprendentemente, el año de su muerte y el año del diluvio coinciden. Vivió contemporáneamente con Adán 243 años, con Enoc 300 años y 600 años con Noé. Su nombre está registrado en la genealogía de Jesús en Lucas 3-37. El nombre de Matusalén tiene un significado interesante, es muy probable que Enoc su padre haya recibido una revelación especial acerca del destino de su hijo al momento de nacer. Un detalle interesante es que su padre comenzó a caminar con Dios cuando él nació. El significado de su nombre cuando él muera llegará el fin del mundo probablemente fue un recordatorio constante del juicio venidero que impulsó a Enoc a preparar su fe para el fin cada vez que llamaba a su hijo por su nombre. Fue el hombre más longevo de toda la historia humana por lo cual el Señor le permitió presenciar asombrosos privilegios de su providencia, por ejemplo. Él escuchó a Adán hablar del huerto del Edén durante 243 años. Presenció el caminar con Dios de su padre Enoc por 300 años y lo vio cuando fue llevado vivo al cielo. Vio el nacimiento de Noé, un tipo de El Salvador en medio de un tiempo de extremo pecado y maldad, vivió contemporáneamente con Noé durante 600 años. Presenció también el nacimiento de Sem, el hijo mayor de Noé, vivió contemporáneamente con él 98 años. Vivió desde principio a fin cuando el arca de Noé se construyó y sabiendo el significado de su nombre llevando una vida piadosa con respecto al tiempo final, él murió el preciso año en el que el diluvio llegó. Su larga vida es interpretada como testimonio de la paciencia de Dios antes del diluvio. Uso de exhortación, amado creyente, vive meditando en el juicio venidero que vendrá en medio de esta generación de pecado y maldad. Y agradecido con una vida piadosa por tu salvación en Cristo, ya que la palabra del Señor declara lo siguiente. Mas como fueron los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre.
Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24-36. Lamec, joven fuerte. Lamec fue el hijo nacido de Matusalén a la edad de 187 años. Nació 874 años después de Adán. Se convirtió en el padre de Noé a la edad de 182 años. Vivió 595 años más y tuvo otros hijos. Murió a los 777 años, 5 años antes del diluvio. Vivió 113 años contemporáneamente con Enoc, 595 años con Noé y 56 años con Adán. Sin embargo, la 10ª generación, Noé, no conoció a Adán porque nació 126 años después de la muerte de Adán. Su nombre está registrado en la genealogía de Jesús en Lucas. En la Biblia hay 2 Lamec. Descendiente de Caín, este fuerte para la maldad. Padre de Noé, este fuerte en la fe. En Génesis 5-28 Lamec dice proféticamente al nacer Noé: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. La mención de alivio sugiere esperanza mesiánica o redentora. Lamec es considerado profeta en sentido tipológico, su declaración apunta a la esperanza del Redentor. La Reforma subraya que incluso en tiempos oscuros, Dios mantenía un remanente fiel y un testimonio de la promesa del Mesías. La versión Rey James de la Biblia. Y vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y todos los días de Enoc fueron 365 años. Y caminó Enoc con Dios, y él no, porque Dios se lo llevó. Y vivió Matusalén 187 años, y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, 782 años, y engendró hijos e hijas. Y todos los días de Matusalén fueron 969 años, y murió. Génesis 5. 21-27. Matusalén es mencionado en Génesis como el hijo de Enoc y padre de Lamec, quien a su vez fue el padre de Noé, a quien engendró a los 187 años de edad. Su nombre se ha convertido en un sinónimo general aplicado a cualquier criatura anciana, utilizada en frases como tienes más años que Matusalén o ser más viejo que Matusalén. Una lectura cuidadosa del Antiguo Testamento revela que Matusalén, según los informes, murió en el año del gran diluvio. 3 tradiciones manuscritas, la masorética, la Septuaginta y la Torá samaritana ofrecen diferentes líneas de tiempo. Si echamos un vistazo al Masoreta, un texto hebreo y arameo autoritario del Tanaj para el judaísmo rabínico, tenía 187 años cuando nació su hijo. Murió el año del diluvio a la edad de 969. La Septuaginta, a veces referida como el Antiguo Testamento griego, la primera traducción griega existente del Antiguo Testamento del hebreo original indica como Matusalén tenía 187 años cuando nació su hijo y murió a la edad de 969, pero 6 años antes de la gran inundación. Según la Torá samaritana, un texto de los primeros 5 libros de la Biblia hebrea, escrito en el alfabeto samaritano y utilizado como escritura por los samaritanos, Matusalén tenía 67 años cuando nació su hijo, y murió a la edad de 720 años. Los años en que tuvo lugar la gran inundación. Estas discrepancias en textos antiguos se han explicado de varias maneras, la más obvia es la corrupción accidental de copistas y traductores. Algunos errores pueden ser el resultado de intentos de corregir errores previos. Pero a pesar del hecho de que hay discrepancias en las fechas, una cosa permanece igual: Matusalén vivió más allá de la esperanza de vida de los humanos ordinarios.
Sin embargo, si echamos un vistazo a otro texto antiguo, la antigua lista del rey sumerio, encontramos mucha evidencia histórica de reyes viviendo en la tierra durante miles de años. Si echamos un vistazo a la lista del rey sumerio, veremos que dice claramente: después de que la realeza descendió del cielo, la realeza estaba en Eridug. En Eridug, Alulim se convirtió en rey, gobernó durante 28.800 años. Al-Aljar gobernó durante 36.000 años. Dos reyes gobernaron durante 64.800 años. La lista del rey sumerio describe a 8 reyes que gobernaron la tierra durante un total de 241.200 años, ya que la monarquía original había descendido del cielo hasta el tiempo del gran diluvio, que barrió la tierra, y una vez más la realeza fue bajada del cielo después del diluvio. Entonces, allí vemos diferentes fuentes históricas que describen a personas que realmente viven en la tierra por cientos e incluso miles de años. Pero los humanos ordinarios no pueden vivir tanto tiempo.